Hola amigos, les saluda el doctor Noé Zelaya, soy médico de Omega Clínica. Este día me es grato saludarles, me encanta verlos, que estén por acá. Quiero hablarles un poco sobre lo que es la falla renal crónica, lo que muchos llaman insuficiencia renal crónica. Antes de eso quiero explicarles un poco qué son los riñones, para qué sirven los riñones. Los riñones son uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, porque nos ayudan en diferentes funciones. Funciones que médicamente le hablamos funciones endócrinas, que por ejemplo la más importante es regular la presión arterial, funciones como excretar medicamentos del cuerpo, funciones como sacar tóxicos del cuerpo y obviamente también filtrar la sangre y formar la orina a través de este proceso. Entonces, ¿qué es una falla renal? Una falla renal no es más que un deterioro de la función renal que acabamos de hablar, una disminución del filtrado de los riñones, que más adelante hablaremos de eso. Ahora vamos a hablar un poco sobre las causas de la insuficiencia renal o la falla renal crónica. Más de hablar de causas, vamos a hablar de factores de riesgo. Quiero que hablemos sobre todo de 8 factores de riesgo que es importante que ustedes como pacientes sepan. En primer lugar, tenemos hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión es una enfermedad crónica que muchas personas padecen de esto y que esto de por sí puede conllevar a una falla renal. Tenemos también al mismo tiempo la diabetes. La diabetes es una de las causas que hoy en día es una de las causas que más está llevando a pacientes a falla renal y a diálisis. Tenemos el uso indiscriminado de muchos pacientes de medicamentos nefrotóxicos. Estamos hablando de medicamentos que con el uso inadecuado pueden generar una falla renal. Además, infecciones urinarias. Pacientes que por algún motivo tengan infecciones a repetición pueden también tener el riesgo de tener una falla renal. Fenómenos obstructivos. Pacientes que por algún motivo tengan algún tipo de obstrucción y que pueda esto conllevar a una disminución de la función del riñón. En el caso de los hombres, lo más común, problemas en la próstata. En el caso de las mujeres, problemas con la vejiga, descenso de la vejiga. Además de esto, también podemos hablar de malos hábitos de vida que no son saludables, personas que no hacemos ejercicio, personas que consumen algún tipo de sustancia, alcohol, tabaco, personas que no tienen un hábito de vida, hábitos alimenticios que vayan acordes a una buena salud. Además de esto, también podemos hablar de dislipidemias. ¿Qué son las dislipidemias? Son pacientes que tienen anomalías en el control de la grasa en la sangre. Lo más común, colesterol, triglicéridos. Además de esto, y no más importante, es antecedentes familiares. No es lo mismo que yo tenga un familiar que haya tenido insuficiencia renal, mis probabilidades de sufrir insuficiencia renal son igual. Entonces, el antecedente familiar es importantísimo en esto. Muchos años atrás se hablaba de que simplemente el consumo de agua, muchas veces nos decían, tome mucha agua y con eso es suficiente para evitar falla renal. Con lo que yo les explico, se dan cuenta que no es así, que no basta con tomar suficiente agua, si descuido otras cosas que también son importantes como las que acabamos de hablar. Quiero que hablemos un poco del diagnóstico. Dentro del diagnóstico me es importante decirles que todas las personas tendremos por obligación que empezar a chequearnos a partir de los 20 años de edad. Pero lo más importante en aquellos pacientes que tengan un antecedente familiar de falla renal. Entonces tenemos que hacernos chequeos para ir cubriendo cada uno de los factores de riesgo que les acabo de explicar. Y lógicamente comenzar a tener mejores hábitos de vida. Ahora bien, hablando de exámenes, los dos exámenes fundamentales para poder detectar esta enfermedad a tiempo es una toma de creatinina y una ultrasonografía. Entonces, hablando de la creatinina, ¿qué les puedo explicar? Muchos pacientes preguntan, bueno doctor, ¿cuánto tengo de creatinina? Sin embargo, tengo que ser claro en algo, la creatinina no es suficiente para decir si alguien tiene falla renal o no. La creatinina es parte del diagnóstico. Lo más importante es que con ese dato yo puedo sacar cuánto es la tasa de filtración o la tasa de función del riñón de esa persona. Entonces, ¿qué vamos a entender? Que si una persona por algún motivo tiene una tasa de función o de una tasa de filtración del riñón menor del 60% y esa se persiste durante 3 meses continuos, entonces yo podría hablar ya de una falla renal crónica. Porque muchas personas pueden tener por algún motivo un menor a un 60% de la función de su riñón
pero eso después se normaliza. Se normaliza porque algo pasó, algo sucedió, que su riñón empezó a funcionar menos, pero al corregir esa causa, inmediatamente el riñón vuelve a la normalidad. Entonces, quedemos claros en algo. Si un paciente, por algún motivo, la función renal permanece menor al 60% durante 3 meses continuos, entenderemos que ya estamos frente a una insuficiencia o una falla renal crónica. Una vez tengamos el diagnóstico, una vez tengamos que el paciente sacamos ya su tasa de filtración del riñón, nosotros en esta tabla vamos a poder ubicar al paciente. Depende de la función del riñón, depende de la tasa de filtración del riñón, lo podemos catalogar en diferentes categorías. Un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3A, 3B, un estadio 4, un estadio 5. Cada uno de esos estadios nos va a decir en qué momento se encuentra el paciente en su falla renal. En este momento quiero que hablemos un poco de los síntomas. Los síntomas van a variar dependiendo del estadio donde el paciente se ubique. Y esta es la parte quizás para mí que me gustaría que quede bastante claro en ustedes. ¿Por qué razón? Porque un paciente con un estadio 1, que ya existe una disfunción o una falla renal, aunque sea mínima, pero ya existe, el detalle es que hay ausencia de síntomas. Entonces muchos pacientes no se dan cuenta, muchos pacientes no saben que tienen la enfermedad, y es por eso que es importante el chequeo. Es por eso que es importante a partir de los 20 años comenzar a hacerse exámenes para poder detectar la enfermedad. Tenemos que un estadio 2, los pacientes pueden tener alteraciones de la presión arterial, pueden existir proteínas en la orina. Dichas proteínas, ¿cómo es una forma de sospecharlas? Una forma es que viendo la orina, puede ser una orina espumosa, y eso puede dar lugar a uno pensar que sí ya existe un deterioro en la función del riñón. Un estadio 3, podemos ver que puede existir ya anemia, enfermedades óseas prematuras. Muchos pacientes que presentan ya esta etapa tienen mucho dolor de hueso, dolor de articulaciones. En la etapa 4, en el estadio 4, el paciente ya siente una fatiga mayor. El paciente siente que las horas laborales ya es más pesado para ellos. Ya presentan náuseas, vómitos, dolores musculares. Y un estadio 5 obviamente ya es un estadio donde el paciente es necesario prepararlo ya para el tratamiento de hemodiálisis. Ahora hablemos un poco del tratamiento. Con el tratamiento, lo más importante es ubicar al paciente en qué fase de la enfermedad está, porque dependiendo de eso es lo que se le puede empezar a dar de medicamentos, porque no es lo mismo encontrarlo en una fase inicial que encontrarlo ya en fases avanzadas. En fases avanzadas, pues parte del tratamiento es comenzar ya con terapia de sustitución renal o hemodiálisis o diálisis peritoneal. Es importante decir que acá en Laboratorio Omega nosotros realizamos todos los exámenes que es necesario para diagnosticar esta enfermedad, pero algo importante que quiero que sepan es que cuando nosotros presentamos este examen, nosotros presentamos cuánto tiene de creatinina el paciente y al mismo tiempo les podemos decir cuánto tiene de filtración de su riñón o qué porcentaje del riñón está funcionando. Quiero que este día ustedes se lleven la información de qué significa una falla renal crónica, que es posible diagnosticarla a tiempo, que es posible ubicar al paciente y darle tratamiento pronto para evitar que esas etapas de la disfunción del riñón sigan avanzando. No me resta más que decirles gracias por su atención y que estén atentos a nuestra página, porque estaremos tocando otros temas de mucho interés para ustedes, de mucho interés para toda nuestra familia, nuestros conocidos. Así que estén atentos y siempre confíen en Clínicas y Laboratorio Omega.